Hola, mi nombre es Eduardo Ortiz de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Laboratorio Electrónica 1, clases martes N5 N6, el cual ahora estaré representando lo que es el experimento número 7, curvas características del transistor bipolar. El objetivo de esta práctica es obtener las curvas características del transistor bipolar haciendo uso del osciloscopio como un trazador de curvas, determinar tanto la ganancia de corriente directa como alterna y medir lo que es la beta, la ganancia. Primeramente pues nos pide implementar lo que es este circuito que vemos en la imagen. Yo, yo ya lo tengo implementado, lo que es el multisim, el cual consta de una fuente que vamos a ir variando según dependiendo de lo que nos pide la práctica. Una resistencia de 100 kilo ohms, un transistor 2N3904, una resistencia de 100 ohms, otra resistencia de 3.3 kilo ohms, un puente de diodos 1B4 B4 2, un transformador de razón de 10 a 1, una fuente de 120 volts con una frecuencia de 60 Hz, tierra, un multímetro para poder ir haciendo las mediciones del voltaje de la base que entre, y pues claro, lo que es el osciloscopio para el trazador de curvas y poder visualizarlas. Entonces, una vez que tengamos implementado lo que es nuestro circuito, bien sabemos que un transistor de unión bipolar, o como comúnmente lo conocemos como transistor BJT, pues nos permite aumentar lo que es la corriente y disminuir el voltaje, además de controlar, ya sea de acuerdo a la corriente que pasa por las terminales del circuito. Nosotros vamos a ir viendo cómo se va comportando cada una de las curvas dependiendo de la fuente que vamos a ir variando. Y pues bueno, nos pide pues ajustar lo que es la escala del osciloscopio en configuración XY para poder visualizar lo que es la curva. Dibujar una familia de curvas características para los siguientes valores de caída de voltaje en resistencia base, resistencia B, y la curva pues la vamos a observar en el osciloscopio. Entonces primeramente pues nos da estos valores, nos pide que empecemos con una corriente de base de 20 microamperes, es la que nos da, y configurar lo que es el voltaje de acuerdo a que nos dé unos aproximadamente 2 volts. Aquí está, 2 volts. Entonces yo ya lo configuré aquí. En mi fuente variable puse lo que son 2.78 volts que vienen por esta malla y vienen a esta caída de voltaje. Sabemos que del otro lado, del lado del colector, en este caso tenemos la base, el emisor y el colector, por unión PN digamos que en cuestiones prácticas, tenemos aquí un diodo con un voltaje de operación de 0.7 volts que lo vamos a manejar como un voltaje base emisor, desde la base hasta el emisor de 0.7 volts, y pues nos entrega del otro lado pues sabemos un voltaje con rectificación de onda completa, como anteriormente en prácticas ya lo hemos hecho. Entonces puse aquí yo 2.78 volts
para que me diera un aproximado más o menos aquí en el multímetro de 2 volts, lo que nos pide la práctica. Entonces esos 2.78 volts pues se los estoy restando de acuerdo al voltaje base emisor que estamos superando. En este caso, como mencioné, de 0.7 volts. Es por eso mismo que puse esta cantidad. Entonces vamos a correrlo. En efecto, pues nos da 2.084 volts, aproximado 2 volts. Y vamos a visualizar lo que es la curva. Aquí la tenemos. Entonces, bueno, aquí lo tenemos en la escala de 2 volts por división, canal A y canal B 1 volt por división, y configuración de modo XY para poder visualizar lo que es la curva. Entonces, así es como se comporta la primera curva que nos pide la práctica. En este caso con una corriente de base de 20 microamperes y un voltaje de base de 2 volts. Podemos medirlo de acuerdo a un voltaje colector emisor de 10 volts, de manera que nos den 10 volts, y como resultado nos da 372.426 milivolts. Así es como se está comportando esta curva característica. Bien sabemos que se van a ir presentando varias curvas, no solamente esta. ¿Por qué? Porque vamos a ir variando lo que es nuestra fuente de acuerdo a estas cantidades de la práctica. Entonces, todas esas curvas, digamos que las vamos juntando, porque así es como se van comportando las curvas de acuerdo a la variación de la fuente, eh, con un voltaje colector emisor de 10 volts, y pues la corriente del colector es la que va a ir variando. Pero cada curva característica pues tiene presente lo que es un voltaje, perdón, una corriente de base que es constante, que es la que entra por aquí. Y pues aquí entre el colector y el emisor está presente lo que es el voltaje colector emisor. Entonces, a un voltaje colector emisor de 10 volts tenemos presente 372.426 milivolts, los cuales esos nos pueden servir para poder calcular la corriente de colector que se está presentando en este eje vertical. Y bueno, este es el comportamiento. Vamos a probar ahora con la siguiente escala de 40 microamperes, corriente de base, y con voltaje de base de 4 volts. Hay que calcularlo aquí, configurarlo o adecuarlo de acuerdo a que nos dé ahora 4 volts. Entonces yo aquí simplemente pues puedo cambiar lo que es la fuente ahora por 4.78, restándole lo que es el voltaje de operación, voltaje base emisor. Pues aquí nos da un aproximado de 4 volts, ¿va? Y vamos a ver cómo se comporta lo que es la curva. Vemos que ahora está un poco más alta que la anterior, y podemos medirla de acuerdo a lo mismo, a un voltaje colector emisor de 10 volts. Tenemos presente 741.648 milivolts, los cuales nos van a servir para calcular lo que es la corriente del colector. Está presente lo que en para poder calcular lo que es la corriente del colector. De acuerdo al voltaje que obtenemos aquí, está presente esta resistencia de 100 ohms.
Muy bien. Y así nos vamos a ir con las demás. Vamos a ir variando nuestra fuente de acuerdo a que nos dé estas cantidades: 2 volts, 4 volts, 6 volts, 8 volts, 10 volts. Es lo que nos va pidiendo la práctica, y le tomamos un screen y lo pongamos aquí en la práctica. Muy bien. Ahora, aparte del reporte, también nos pide determinar lo que es el valor de la ganancia de corriente directa, que es la beta del transistor, para el punto de operación dado por una corriente de base de 60 microamperes y un voltaje colector emisor de 10 volts. Era lo que estaba haciendo a su momento. Ahora nos pide la corriente del colector y la ganancia de corriente directa. En este caso sería la beta. Yo aquí puse ya las fórmulas para calcularlas. En este caso vamos a tomar en cuenta estos valores. Nos dice que es una corriente de base de operación de 60 microamperes. Entonces aquí la fuente nos tiene que dar 6 volts. 60 microamperes, 6 volts. Entonces configuramos nuestra fuente de acuerdo a que nos dé 6 volts. Medimos en el multímetro para verificar y si en efecto nos da un aproximado de 6 volts. Y vamos a visualizar lo que son las señales en el osciloscopio. Ahí lo tenemos, es una señal un poco más alta que la anterior, que de la corriente de base de 40 microamperes. Entonces nos pide, como lo hicimos, con un voltaje colector emisor de 10 volts, nos entrega un voltaje de 1.105 volts. Ese voltaje es el que tenemos aquí, Ese voltaje lo dividimos entre la resistencia presente, que serían los 100 ohms. Entonces, dividiendo lo que es el 1.105 volts entre la resistencia 100 ohms, pues obtenemos lo que es la corriente del colector, que sería esta primera parte. Y la beta la podemos obtener una vez que calculemos la corriente del colector, la sustituimos aquí, y la corriente de la base sería tomando en cuenta la que nos da la práctica, en este caso 60 microamperes. Entonces lo que obtengamos acá entre 60 microamperes sería la ganancia de la corriente directa del transistor, en este caso la beta. Y obtenemos ese primer punto del cuestionario, del reporte. Y ahora nos pide determinar de igual forma el valor de la ganancia, pero ahora con estos valores: una corriente de base de 80 microamperes y una corriente de base de 40 microamperes. Entonces la de 40 ya la habíamos hecho, pero vamos a hacerlo otra vez. Configuramos de acuerdo a que nos dé 4 volts, ahí nos da, y visualizamos la señal. Entonces tenemos con voltaje colector emisor de 10 volts, nos entrega 741.648 milivolts. Lo que ponemos aquí entre la resistencia presente, que serían 100 ohms, lo que obtengamos es la corriente del colector, que va a ir aquí en la corriente 1, corriente del colector 1. Y la beta la obtenemos de acuerdo a lo que obtuvimos aquí entre la corriente de la base, que sería 40 microamperes, y ahí tenemos la beta de la corriente de base 1, que sería con 40 microamperes. Y ahora nos pide con 80 microamperes. Entonces hay que configurar la fuente de acuerdo a que aquí nos dé 8 volts.
corremos, verificamos que nos da 8 volts, si nos da 8 volts y visualizamos las señales. Paramos el circuito para poder visualizarlo. Con voltaje colector emisor de 10 volts nos entrega un voltaje de 1.456 volts. Ese 1.456 volts lo ponemos aquí entre la resistencia presente, que es de 100 ohms, y ahí obtenemos lo que es la corriente del colector 2 de 80 microamperes. La colocamos aquí, y la beta la vamos a obtener calculando lo que ya obtuvimos, los 1.456 volts entre 100. Todo eso lo dividimos entre la corriente de la base, que sería 80 microamperes, y así es como obtenemos la beta o la ganancia de corriente del transistor. Entonces, así es como podemos visualizar, como dije, todas las curvas características, configurando la fuente de acuerdo a que nos dé estos valores. Y de acuerdo a estas pequeñas formulitas pudimos obtener lo que es la corriente del colector, que es presente de acuerdo a un voltaje colector emisor de 10 volts con una corriente de base, ya sea tanto de 60 microamperes como de 40 y 80. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.